¿Alguna vez has preguntado si sería posible emigrar y trabajar como médico en Europa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas y sobre todo cuáles son los pasos para poder lograr este objetivo? Bueno, si esta información te interesa, quédate aquí, yo te cuento cómo. Mi nombre es Andrés Bobadilla, yo soy médico colombiano egresado de la Universidad del Bosque en Bogotá y actualmente estoy viviendo y haciendo mi residencia en medicina interna aquí en Suiza. El motivo por el cual yo hago este video es porque en 2017, cuando yo llegué aquí a Suiza y que no sabía si podía homologar mi título, hacer mi residencia o simplemente poner un pie en el hospital sin que yo fuese el paciente, pues me hubiese encantado que alguien hubiese compartido esta información conmigo. Ahora que luego de muchísimo tiempo, esfuerzo, paciencia y muchísimos golpes logré mi objetivo, pues quiero informar a otros para que no pasen por todas las angustias por las que yo pasé. Mi idea es darte no solamente la información oficial, pues porque está en las páginas oficiales y pues todo el mundo la puede consultar, hay que solamente saber dónde encontrarla, sino también darte mi punto de vista honesto sobre las cosas que yo hubiese hecho distinto si debiese recomenzar mi proceso desde cero ahora mismo. Antes de comenzar a darte esta información, quiero hacer una salvedad y es que con estos videos yo no pretendo convencer a nadie de emigrar. Yo soy consciente de que la fuga de cerebros es realmente un problema muy importante que afecta a muchísimos países, sobre todo de América Latina. Mi idea con estos videos es solamente ayudar a la gente que por X o Y motivo ya tomó esa decisión para que el proceso sea lo menos traumático posible. Probablemente me tomé varios videos, abarcar todo lo que se necesita alrededor. Voy a hacer entonces videos cortos y claros, probablemente uno por semana, para lograr este cometido. Debido a que, bueno, actualmente estoy en plena residencia de medicina interna y pues no me sobra muchísimo tiempo. Todos los enlaces de los cuales vamos a estar hablando y voy a mencionar, voy a dejarlos en la descripción del video. Ahora bien, el proceso de homologación aquí en Europa y en Suiza va a depender de si tú hiciste tus estudios fuera de la Unión Europea o dentro de ella, o de si tú o tu pareja tienen una nacionalidad europea o suiza. Para que nos entendamos mejor, vamos a hacer tres aclaraciones. La primera es que aquí en Suiza a los médicos residentes, es decir, a los que están cursando su especialidad, se les llaman médicos asistentes. Es decir, que si tú lees en las páginas oficiales o de pronto me escuchas a mí decir médico asistente, pues estamos haciendo referencia a los médicos residentes. La segunda es que el sistema médico y el sistema de residencias aquí en Suiza es bastante diferente al de América Latina, pero eso va a ser el tema de otro video. Y la tercera es que Suiza no hace parte de la Unión Europea, pero sí hace parte del espacio de libre circulación europeo y tiene varios convenios que nos van a permitir en muchos casos poder hacer nuestra residencia médica aquí en Suiza. Lo que nosotros vamos a buscar es el reconocimiento de nuestro título MEDECO. MEDECO es la Comisión de Profesiones Médicas aquí en Suiza y es el organismo encargado de dar los estatutos para el reconocimiento de diplomas de pregrado y posgrado aquí en Suiza. Lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo llegar a la página oficial de la Oficina Federal de la Salud Pública desde Google, en caso de que los links que les voy a dejar anotados en la parte de abajo puedan fallar. En estas páginas van a encontrar gran parte de la información que les voy a compartir. Entonces vamos a venir a Google, enseguida vamos a escribir OFSP Suiza, yo lo escribo en francés. Luego venimos aquí donde dice Oficina Federal de la Salud Pública. En este menú de la parte de arriba vamos a venir a Profesiones de la Salud y aquí es donde vamos a encontrar las informaciones que nos atañen. En la parte derecha donde dice Diplomas extranjeros vamos a encontrar la información referente a los diplomas de profesiones médicas de la Unión Europea y del espacio de libre circulación, los diplomas de profesiones médicas obtenidos fuera de la Unión Europea y los títulos de posgrado de profesiones médicas obtenidos fuera de la Unión Europea y fuera del espacio de libre circulación. Si tú tienes ya un título de especialista obtenido fuera de Europa, aquí es donde vas a encontrar la información que vas a necesitar para tu caso particular. Pero ponle cuidado a esta información porque de todas maneras, muy probablemente vas a tener que llegar aquí y trabajar como médico asistente mientras haces el proceso de validación de tu título como especialista, que toma un poco más de tiempo. Hacemos clic entonces en diplomas de profesiones médicas obtenidos fuera de la Unión Europea y aquí está la información de la cual les voy a hablar. Si bien este será el tema de otro video, es importante mencionar brevemente un poco de las fronteras físicas y de la organización política de Suiza en este punto. Suiza comparte fronteras con Francia, Alemania, Austria, el Principado de Liechtenstein
e Italia. Suiza está dividida en 4 regiones lingüísticas. Las principales son 3 y en orden de la más grande a la más pequeña sería la región alemana que es la más grande geográficamente, que es la que agrupa la mayor parte de la población. Estamos hablando más o menos del 62% de la población. Si tú decides hacer tu residencia médica en esta región, pues sabrás que vas a competir con los médicos alemanes, con los médicos austriacos que vienen a esta región, pero pues es la región que comparativamente cuenta con el mayor número de hospitales grandes, de hospitales universitarios y pues en general de plazas de trabajo. La segunda sería la Suiza francesa, que es la que comparte región con Francia. Es más pequeña, representa más o menos entre el 22 y el 23% de la población suiza. En esta región pues vamos a encontrar muchísimos médicos que vienen de Francia, muchísimos médicos que vienen de Bélgica y pues muchísimos médicos que vienen de las excolonias francesas y belgas en África sobre todo. Por último está la región italiana. La región italiana es más pequeña, cuenta en proporción, tiene más o menos el 8% de la población suiza. Es genial para pasar vacaciones, pero no tiene hospital universitario y eso tienes que tenerlo en cuenta. Muchas de las profesiones médicas exigen un paso por un hospital universitario y pues los hospitales universitarios serán o en la región francesa o en la región alemana. Esto vas a tener que tenerlo en cuenta si piensas ir a la región italiana. La última lengua, digamos, oficial de acá de Suiza es el romanche, que es hablado únicamente por el 0.5% de la población. Aquí lo que yo hice fue sacar apartes de la información que encontramos en la página oficial de la OFSP. Como lo dice textualmente la página, en reglas general, Suiza no reconoce los diplomas de medicina, medicina veterinaria, odontología o farmacia obtenidos fuera de la Unión Europea. Pero esto hace referencia al reconocimiento directo de dichos diplomas, es decir, que existe un reconocimiento indirecto, que es el que yo y los demás médicos latinos que estamos aquí hemos hecho. ¿Cómo funciona el reconocimiento indirecto? Bueno, tú haces reconocer tu diploma médico por un país de la Unión Europea y gracias a los acuerdos que tiene Suiza con la Unión, Suiza reconoce tu diploma gracias a dicho reconocimiento. Como lo dice textualmente la página, ellos hacen un reconocimiento sobre el reconocimiento que tú ya obtuviste. Si tú hiciste tus estudios fuera de Suiza, vas a tener básicamente 2 caminos para hacer dicho reconocimiento. O haces un reconocimiento indirecto del título, o el segundo, obtienes un diploma federal de medicina presentando el examen federal final, que es el que presentan los estudiantes de medicina al final de su carrera aquí en Suiza. Vamos a hablar entonces un poquito más detalladamente de cuándo tú puedes optar por el reconocimiento indirecto y cuándo ir hacia la obtención del diploma federal por medio de la presentación del examen. Para hacer el reconocimiento indirecto, la condición sine qua non va a ser que tú tengas un pasaporte europeo o que tu pareja sea nacional suiza o miembro de la Unión Europea. Esto quiere decir varias cosas, pero sobre todo quiere decir que tú ya tienes un permiso de trabajo y pues ya puedes tener la opción de estar aquí de manera legal. El segundo requisito es estar inscrito en un registro que se llama RegMed y ya luego te voy a hablar de manera más detallada de este registro. El tercer requisito es tener el título homologado en un país de la Unión Europea y contar con el certificado según la directiva EU 2005-36. Ya te voy a hablar de esta directiva. El cuarto es justificar una experiencia profesional clínica de al menos 3 años en lo corrido de los últimos 5 años en el país que reconoció el título o en Suiza. Interesante saber que los 3 años de experiencia puedes hacerlos en Suiza, a condición, claro está, pues que alguien te decida contratarte. Otra cosa, esos 3 años son al 100% de actividad, pero si tú estás trabajando en tiempo parcial, pues también te los van a valer. Si tú no cumples con estos requisitos, tu diploma se considera no reconocible, pero te queda la otra opción, que es obtener el diploma federal de medicina luego de presentar el examen federal de medicina. El mismo que presentan los estudiantes de medicina en Suiza para graduarse. Para poder presentar ese examen se necesita haber ejercido como médico asistente en Suiza durante 3 años. Entendemos entonces que para poder trabajar esos 3 años aquí en Suiza, pues vamos a
haber tenido que cumplir con los requisitos para poder trabajar como médico aquí en Suiza. Esos requisitos son los siguientes. Primero, un permiso de trabajo. Si tú eres europeo o tu pareja tiene la nacionalidad, tú vas a poder tener el permiso de trabajo directamente. Pero como estamos hablando del caso contrario, te van a exigir tener un contrato o una promesa de contrato para darte el permiso, lo que llaman necesidad de servicio. Eso quiere decir que si tu perfil profesional es tal que es el único que puede cubrir un puesto determinado o que nadie más postula para ese puesto y pues que está vacante, pues te van a aceptar, te van a dar el puesto. En ese caso, lo mejor es postular desde tu país a una especialidad en la que haya poca gente que postule para aumentar la chance de poder tener el contrato. De eso vamos a hablar en otro video. Yo te voy a dar algunos tips sobre cuáles carreras hay que postular y en dónde. El segundo es estar inscrito en el MedRed, siempre. Para ese registro van a pedirte el conocimiento lingüístico necesario. Ya más adelante vamos a hablar del MedRed. Y el tercero es pasar un examen clínico y práctico al cabo de los 3 años, que es el examen federal. Ojo, importante saber que los 3 años de experiencia de requisito para poder presentar el examen y así obtener el diploma federal cuentan como tiempo para la especialización. De eso vamos a hablar en otros videos. Con esta información ya clara, pues podemos saber si nuestro diploma es susceptible de tener un reconocimiento de manera indirecta. El examen cuenta con una parte teórica y otra práctica. La MEBECO va a decir luego si te toca presentar todo el examen o únicamente la parte teórica según la experiencia que hayas obtenido durante los 3 años que vas a trabajar. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la homologación, de qué es el registro MedRed y de qué es la directiva EU 2005-36-CE y cómo los podemos obtener. Primero vamos a hablar de la homologación. En general, todas las universidades de América Latina que son reconocidas tienen una equivalencia en cuanto a la carga académica, horaria y práctica comparada con las universidades de la Unión Europea. En ese sentido, hacer la homologación no debería ser muy difícil. Ahora bien, ese proceso va a depender de tu universidad y de tu país y eso puede que lo haga más o menos dispendioso. Hay muchísimos lugares en donde podemos encontrar las informaciones para las homologaciones. Por ejemplo, yo hice mi homologación en España y para esta homologación pues la información se encontraba básicamente en todas partes. Yo te dejo el link de todas maneras oficial de la homologación en España en la descripción del video. La homologación en España es la misma que hacen los médicos que van a hacer el examen del MIR en España. Entonces sabrás que por ejemplo, las empresas que preparan la gente para el examen del MIR, pues también ellos o hacen este proceso o tienen asesores para eso o te dan la información de cómo hacerlo. No nos vamos a detener mucho en este punto, sin embargo, como ya te dije, el enlace te lo dejo en la parte de abajo del video. Vamos a hablar ahora de la inscripción al registro de profesiones médicas MedRed. Después de enero del 2018 es obligatorio inscribir tu diploma en el registro de profesiones médicas MedRed. Este registro permite hacer un seguimiento de todos los profesionales médicos entre los diferentes cantones de Suiza y hacer un seguimiento incluso de las medidas disciplinarias que haya podido tener un médico en un cantón antes de pasar a otro cantón, por ejemplo. Ahí te van a otorgar un número que se llama el GLN, significa Global Location Number. Este número lo tienen todos los profesionales médicos y se otorga al momento de recibir el diploma federal, de recibir el reconocimiento o la verificación del diploma extranjero. Ojo, hay que tener en cuenta que este registro MedRed entra a ser un requisito más, pero no constituye un reconocimiento ni una homologación de tu título en Suiza. Pero sin ese registro ya nadie te va a contratar ni te va a llamar a entrevistas desde enero del 2020 más o menos. Este trámite cuesta entre 800 y 1000 francos, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo online.
y se demora entre 3 y 4 semanas. Lo único es que necesitas una dirección física en Suiza para poder recibir las cartas y los correos que te van a enviar. Entonces necesitas un amigo, un familiar, un conocido que te dé su dirección física. Te voy ahora a contar de los requisitos uno por uno, pero tienes que saber que todos los documentos que tú envías para ese registro MedRed no te los devuelven. Entonces, ojo, tú no envías nunca los originales. Tienes que enviar solo copias, pero siempre copias que sean autenticadas por un notario, y si no están en uno de las lenguas oficiales de Suiza, pues vas a tener que traducirlas, fotocopiar la traducción oficial, tiene que ser una traducción oficial, fotocopiar esa traducción oficial y hacerla autenticar, la fotocopia. Entonces, lo que va a necesitar es un certificado que diga que el diploma cumple con las exigencias mínimas de formación de aquí de Suiza, es decir, una formación de mínimo 6 años a tiempo completo o 5.500 horas de educación teórica y práctica en una universidad o en una escuela cuyo nivel se considere equivalente al de las universidades suizas. Yo este certificado lo pedí a mi universidad, ellos me lo dieron. El segundo es una copia con autentificación del pasaporte, esto no tienes que traducirlo. El tercero sería una hoja de vida traducida únicamente. El cuarto sería una carta de motivación que tiene que estar en el idioma de la región donde vas a postular. Si tienes referencias aquí en Suiza, pues también las envías. Referencias quiere decir alguien que te conozca, que conozca tu trabajo, que te conozca como persona, etcétera, que hable bien de ti, básicamente. El quinto sería tu diploma universitario. Este tiene que venir con una copia autentificada, con una traducción que también tiene que estar autenticada. Si está en inglés o en alguna de las otras 3 lenguas oficiales, pues no hay que traducirlo. El sexto sería el Scope of Practice. No lo traduje porque así aparece en la página, y es simplemente una copia autentificada y traducida de un certificado que acredite que tú te encuentras autorizado para ejercer tu profesión médica correspondiente bajo la supervisión profesional en el país que emitió el diploma. Es decir, que tú estás autorizado para ejercer como médico en el país donde tú recibiste el diploma. Esta certificación debe ser emitida por la autoridad competente, por ejemplo, el Ministerio de Salud de tu país. En mi caso, yo lo pedí al Colegio Médico Colombiano. Ellos fueron los que me lo dieron. Y por último, pues te van a pedir un certificado de conocimientos lingüísticos en una de las lenguas oficiales suizas, es decir, el alemán, el francés o el italiano. Lo que ellos te van a pedir es un diploma de idiomas reconocido internacionalmente, nivel B2 o superior. Y como dice textualmente, eso debe ser según el marco común europeo de referencia para las lenguas y debe datar de menos de 6 años. Entonces, digamos, es básicamente un examen internacional. Yo personalmente presenté el TOEFL, pero hay 2 opciones más. O tu diploma ha sido obtenido en una de esas lenguas, digamos una universidad que hable alemán, francés o italiano, o tú ya tienes una experiencia profesional de 3 años en el curso de los últimos 10 años en uno de esos idiomas. Por último, vamos a hablar de la directiva EU 2005/36/CE. Bueno, esta directiva regula la profesión médica a efectos de su ejercicio en los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Es decir, ella atesta que la formación médica que tú has recibido es equivalente a la formación médica del país europeo que homologó tu diploma y por lo tanto equivale a los estándares europeos. Es decir, formación en América Latina ha sido homologada en un país europeo. Esto quiere decir que por lo tanto, esta formación de América Latina es equivalente al estándar de los países europeos. Básicamente eso. En mi caso, por ejemplo, mi título fue homologado en España. Quiere decir que mi formación médica es equivalente a la española y por tanto equivale a los estándares europeos. Yo me repito un poco, pero con eso lo puedo explicar mejor. Ahora vamos a hablar de los requisitos que necesitas para obtener este certificado según la directiva. Pero yo lo que sí voy a hacer aquí es que voy a hablar de mi caso y pues como mi caso fue en España, pues yo voy a hablar de los requisitos que me pidió España para poder obtener el certificado. Estos son: 1. Un documento que acredite tu nacionalidad. Bueno, ahí te van a pedir el pasaporte.
claramente una fotocopia autentificada. Luego te van a pedir una copia de tu diploma. En el tercer punto te van a pedir una certificación académica de los estudios realizados para la obtención de tu título médico, en la que consten la duración en años académicos y las asignaturas que cursaste. Te van a pedir una copia del certificado de colegiación, donde indique que la persona que lo está solicitando no está ni inhabilitado ni se le ha prohibido el ejercicio de la profesión en España. Este certificado, para el caso de España, pues lo expide el Consejo General de Colegios. Y el quinto requisito para los títulos homologados es que cuando hayan transcurrido más de 3 años desde la fecha de la homologación, pues tú debes aportar, si dispones de esto, una prueba del ejercicio profesional de estos 3 años durante los últimos 10 años desde la homologación. Si tú no has trabajado esos 3 años en España, pues no vas a poder presentar este certificado laboral. Una cosa que hay que tener en cuenta es que este trámite va a depender mucho del funcionario que tenga tu caso. Podrían incluso pedirte otros documentos. A mí me pasó. Entonces lo que te recomiendo es hacerlo cuanto antes. Si puedes, apenas tengas la homologación, empieza a buscar, a presentar estos papeles para la directiva EU 2005-36-CE, porque realmente que es algo muy importante si tú quieres hacer el reconocimiento indirecto de tu diploma. Bueno, así llegamos al final de este primer video. Espero que la información les haya parecido útil. En próximos videos vamos a estar hablando de cómo funciona el sistema médico aquí en Suiza, de cómo funciona el sistema de residencias aquí en Suiza, de cómo tienen que postular, cuáles son los tips para aumentar las probabilidades de obtener un puesto, cuáles son las condiciones laborales, salariales, cómo uno se puede organizar para el alojamiento, etcétera, etcétera. Voy a estar también viendo en los comentarios las dudas más frecuentes para poderlas responder en videos ulteriores. Entonces, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por tu atención y pues hasta la próxima.